Lina, ¿te parece que nos presentemos y arranquemos? Sí, vamos a dar inicio al webinar. Les doy una cordial bienvenida al webinar de hoy. El tema es protección contra incendios en aparcamientos cerrados con vehículos eléctricos. Es organizado por HS Fire Consulting en exclusiva para los socios de AERN. Mi nombre es Lina María Borrás y estaré acompañándoles como moderadora durante esta sesión. Es un gusto compartir con ustedes este espacio de aprendizaje, de intercambio y de análisis técnico de una problemática que estamos viviendo. Como todos saben, pues la movilidad eléctrica representa una transformación profunda en la forma en la que nos desplazamos. Pero esto también plantea nuevos retos dentro de la seguridad de las edificaciones y especialmente en espacios confinados como los aparcamientos subterráneos o cerrados. Eh, en este encuentro vamos a profundizar en estos desafíos y sobre todo en soluciones innovadoras, estratégicas y que ya se están aplicando a proyectos reales. Tenemos el privilegio de contar hoy con un ponente de altísimo nivel como es el ingeniero Justo Adames, es el director general de HS Fire Consulting, quien compartirá con ustedes la visión y experiencia en materia clave de la ingeniería de protección contra incendios en este tema que nos trae hoy. Bueno, sin más preámbulo, los dejo en compañía del ingeniero Justo. Gracias, Lina. Bueno, bienvenidos a todos y hoy les vamos a presentar un trabajo que hemos desarrollado los últimos 2 años, que se ha materializado en una guía técnica que, como anticipaba Lina, pues pretende resolver lo que creemos que es una de los mayores retos que en temas de seguridad contra incendios se enfrenta la sociedad actual. Esto es una guía técnica para proteger lo que es el área de carga de los vehículos eléctricos dentro de aparcamientos cerrados y existentes. Bien, Justo, el... ¿puedes Ay, compartirla? perdonad, que ya me estaba yo yendo a... Sí, ya lo tenéis, ¿no? Bien, como os decía, vamos a tratar en esta guía los siguientes puntos, un poco cuáles son los antecedentes en cuanto a la problemática que tratamos de resolver o en la que tratamos de aplicar nuestra visión desde el ámbito de la ingeniería, porque nosotros, como ingenieros de proyectos contra incendios, nosotros no vendemos productos, no hacemos instalaciones, no hacemos mantenimiento, sino somos una firma de ingeniería y consultoría en seguridad contra incendios. Eso nos da una visión diferente del sector. eh, Nos llegan las cuestiones por parte de los clientes quizás en una fase más temprana y eso es lo que ha provocado el desarrollo de esta guía, ¿no? Entonces vamos a analizar esos antecedentes, cuál es el cómo se ha desarrollado esta guía técnica, cuál es el enfoque desde el punto de vista normativo y seguros, es decir, si hay alguna obligación o cuál es esa obligación para proteger ese tipo de entornos, cuáles son las soluciones que nosotros proponemos en el ámbito de la protección contra incendios como sistemas y cuál es un poco el procedimiento de implantación de una zona CEPI. Bien, como antecedentes, a nadie se nos escapa que el sector de la seguridad de la implantación de los vehículos eléctricos es algo que se ha iniciado y que ya no va a parar. Como sabéis, la Comisión Europea plantea restringir la fabricación de vehículos eléctricos de combustión interna a partir del 2035. Esto está en debate.
digamos, si se van a prohibir o no, pero bueno, sí que indudablemente va a haber restricciones a los vehículos de combustión. Según la Agencia Internacional de la Energía, ese crecimiento de ventas de vehículos eléctricos se prevé que se mantenga en un crecimiento sostenido y que en el 2035 alcance al 55% de los vehículos dentro del segmento de coches ligeros, ¿no? En temas de camiones será un poco más lento y en el tema de autobuses está creciendo de forma significativa, ¿no? Y este mercado lo lidera actualmente China, donde en el 2024 ya el 50% de las ventas de vehículos eléctricos fueron eléctricos. Bueno, pues a esto nos estamos encontrando, a un crecimiento, a un riesgo que está creciendo y es una apuesta que ya no tiene marcha atrás, ¿no? Pero esa transición hacia la movilidad eléctrica, hacia menos emisiones, etcétera, etcétera, bueno, pues no son todo buenas noticias. Aquí os presento una diapositiva donde una compañía norteamericana de seguros, pues indica que, bueno, pues en un estudio reciente han descubierto que los incendios en coches eléctricos son mucho más comunes de lo que las noticias transmitían, ¿no? Y un estudio de la Universidad de California descubre que los automóviles eléctricos son aproximadamente los responsables de un tercio de todos los incendios de automóviles en Estados Unidos. Por tanto, bueno, eso de que los vehículos eléctricos pues, son más seguros que los vehículos de combustión, como ahora os comentaré, no es tan así. Y luego, pues ellos han hecho, pues han publicado unas estadísticas, que es este gráfico que veis a la izquierda, donde la siniestralidad, estamos hablando de Estados Unidos, que es un mercado, digamos, un poco singular, pero es el único que tiene unas estadísticas publicadas hasta el momento suficientemente confiables. Vemos que, según ese estudio, ahora mismo el riesgo de incendio en el caso de los vehículos eléctricos está por encima de los vehículos de gasolina o de combustión. En el caso de los 100% eléctricos, sí que es verdad que la tasa de siniestralidad es bastante inferior. Vemos que la tasa de los híbridos, en cambio, se sitúa casi a algo más del doble que la de los vehículos de combustión interna. O sea, los híbridos, como veis ahí, por cada 100.000 vehículos de venta, pues 3.400 sufren un incendio, 1.500 en el caso de los de combustión y 25 en el caso de los 100% eléctricos. Claro, si esto lo trasladamos a un mercado y hablamos de cifras globales, como lo que más se vende o lo que más existe en el mercado son vehículos de combustión, pues el número total de incendios, pues digamos, diferencialmente es mayor para el caso de los vehículos de combustión. Pero si esas tasas las comparamos de una manera diferente, las conclusiones a las que llegamos son otras, ¿no? Eso que ha hecho, ha obligado ya a algunos países a tomar decisiones drásticas, como el caso de China, que ya prohíbe los vehículos eléctricos en aparcamientos subterráneos. Nadie está exento en cuanto a fabricantes de verse expuesto al riesgo de incendio, y compañías como Porsche hace pues, unos años, en el 2024, retiraron 27.000 vehículos eléctricos por riesgos de cortocircuito en la batería. Y luego tenemos otro estudio de la Universidad de Tennessee, donde indica, es una universidad, que los incendios en coches eléctricos son más comunes que los coches de gasolina. Esto significa que el estudio encontró que los incendios en automóviles eléctricos ocurren en 3 de cada 1.000 arranques, mientras que los de combustión ocurren en 1 de cada 10.000. Aquí volvemos otra vez a la manipulación de las cifras.
o cómo se presentan las cifras, y si habláramos de incendios de automóviles eléctricos con el mismo número de arranques, si en lugar de 3 cada 1000, si hiciéramos la comparación con 10.000 arranques de coches eléctricos, estaríamos hablando de 30 frente a 1. Bueno, este es el escenario ante el cual, digamos, nos estamos enfrentando. Es decir, que los coches eléctricos efectivamente sí se queman. ¿Y dónde se queman más? Pues continuando con estudios, digamos, publicados, pues vemos que en entornos cerrados el número de incendios es mayor que en entornos abiertos, ¿vale? Y que es mayor en 8 veces el número de incendios en cuando el vehículo se encuentra en proceso de carga a cuando el vehículo se encuentra desconectado. Todo esto, bueno, son informaciones y estadísticas que se van publicando que, bueno, pues van poniendo en negro sobre blanco cuál es el escenario al que la sociedad se está enfrentando. Por tanto, podemos empezar a llegar a una serie de conclusiones, ¿no? Y es que, primero, la mayoría de los incendios de los vehículos de combustión se producen tras un choque, tras un accidente, por la pérdida de combustible o de líquidos que con la presencia de altas temperaturas o chispas puede entrar en combustión. Y, como a nadie se nos escapa, es muy raro que un vehículo de combustión se incendie simplemente estando estacionado. Ahí no tenemos, digamos, una percepción de riesgo frente a un vehículo que está, digamos, de combustión en situación de reposo. En cambio, los vehículos eléctricos también pueden incendiarse tras un accidente, pero además pueden incendiarse estando estacionados en proceso de carga, ¿vale? Y ese riesgo es mayor cuando la batería se encuentra o bien muy descargada en niveles por debajo del 20%, o cuando se alcanza un nivel de carga superior al 80%. En ambos casos se produce un calentamiento en la batería o un sobrecalentamiento en la batería que puede, no en todos los casos, obviamente, pero sí puede ser detonante de un fallo y como consecuencia de ese fallo en la batería, un calentamiento que acabe desarrollando un incendio. Por tanto, los vehículos eléctricos tienen un mayor riesgo de incendio que los vehículos de combustión. Son seguros, evidentemente, pero más peligrosos que los vehículos de combustión si algo sale mal. Cuando hablamos de riesgo de incendio, no tenemos que confundir riesgo de incendio con probabilidad de incendio. El riesgo de incendio es resultado de probabilidad por consecuencias. Por tanto, un riesgo alto de incendio, al mismo nivel de probabilidad, depende de las consecuencias. Y las consecuencias o las características del incendio de un vehículo eléctrico son muy superiores a las de un vehículo de combustión. Por tanto, sí se puede decir, sin que admita, digamos, otras interpretaciones, que el riesgo de incendio de un vehículo eléctrico es muy superior al de un vehículo de combustión, y luego os daré algún dato más en esta presentación. En cuanto a los vehículos eléctricos, los que más se incendian son los híbridos. Tienen lo mejor o lo peor de ambos mundos, el de combustión y del mundo eléctrico. Y además tiene otra característica, y es que los sistemas de supervisión de gestión, el BMS que llaman, de gestión de la batería, no tiene tantos sensores o no es tan crítico como lo es un vehículo 100% eléctrico. Por tanto, los híbridos, como antes os mostraba en la estadística de la compañía aseguradora, pues están en 3 veces por encima, perdón, en el doble de los vehículos de combustión. Y como
mostraba antes, pues estudios de 2 universidades norteamericanas ya alertan de que los vehículos eléctricos son más propensos a incendiarse que los vehículos de combustión. Por tanto, primeras conclusiones. La seguridad contra incendios no ha sido contemplada en el impulso hacia la movilidad eléctrica y ahora parece existir cierto interés en que el debate sobre estos riesgos no genere demasiada atención. Como en otros ámbitos, nos hemos lanzado, la sociedad se ha lanzado hacia un cambio a reducción de emisiones contaminantes, pero, digamos, cuestiones como estas no han sido atendidas y ha pillado con el pie cambiado pues, a todas las administraciones. Y ahora mismo no existe ningún país que tenga regulado el tratamiento de este tipo de riesgos dentro de los aparcamientos en particular. Y cuando lo regulen, como han hecho mediante una instrucción técnica en Cataluña, pensar que eso sí aplica, las regulaciones que surjan van a aplicar a nuevos aparcamientos, pero no tienen aplicación retroactiva a lo que ya existe. Y el problema, principalmente en sociedades desarrolladas como la nuestra, es que tenemos muchísimos parkings. Y si esos van a quedar fuera de obligación normativa de adecuarse, pues parece que tenemos un problema. Por otra parte, los medios de comunicación, pues siempre por parte de los medios, fabricantes, etcétera, etcétera, siempre se vierte el mensaje para ver si, digamos, a base de repetirlo, se convierte, digamos, en una verdad, y es que los vehículos eléctricos se incendian menos que los de combustión. Nosotros, ahora veréis un poco qué es lo que hemos consultado, pero hemos investigado muchísimo en el mercado a nivel internacional y no hemos visto ninguna estadística, ningún estudio serio que sostenga que efectivamente los coches eléctricos se incendian mucho menos, como ellos dicen, que los de combustión. Detrás de todo esto, evidentemente, hay una afirmación, digamos, interesada por cuestiones políticas, sociales, económicas, más que en datos. O sea, no hay ninguna estadística que, digamos, que sostenga y que compare en igualdad de condiciones la siniestralidad de un tipo de vehículo y de otro. Es decir, se hacen comparaciones con números generales. No podemos comparar el riesgo de incendio de un vehículo de combustión que tiene 20 años, meterlo en el mismo saco que un vehículo eléctrico que tiene un año. El riesgo de incendio de los vehículos incrementa con la antigüedad, con su uso, con su desgaste. Por tanto, estamos haciendo, para empezar, ya una comparación, digamos, no, digamos, realista. Habría que empezar a comparar vehículos con el riesgo de incendio en vehículos eléctricos y de combustión bajo los mismos parámetros de antigüedad, por ejemplo, en números de kilómetros recorridos. Es decir, una serie de parámetros que realmente permitan una comparación de iguales. Si hacemos esa comparación de iguales, esos estudios de las universidades de Tennessee y de California, nosotros hemos encontrado que son los que han llegado a las conclusiones más sorprendentes frente a la imagen que se trataba de verter a nivel social. Es decir, cuando comparamos en igualdad de condiciones, el que sale perdiendo es el vehículo, digamos, eléctrico en cuanto a riesgo de incendio. Bien, este es el escenario. O sea, un mercado que está creciendo, un riesgo que sí que existe y que además es diferente al que estábamos acostumbrados porque se suma el efecto de tener un riesgo de incendio de un vehículo cuando éste se encuentra en estacionamiento y se encuentra en proceso de carga. Bien, esto es lo que provocó esa situación de mercado
a la que nos enfrentábamos, algunos clientes nos trasladaron esa inquietud. Oye, ¿qué hacemos en nuestro aparcamiento? ¿Qué nos recomendáis? Eh, y bueno, pues al trasladarnos esas inquietudes y no tener una respuesta porque no teníamos un respaldo normativo que justificara el qué tipo de tecnologías o de soluciones eran las adecuadas, pues en lugar, y bueno, y esto viene un poco condicionado por nuestra percepción de responsabilidades. O sea, cuando firmamos un proyecto y decidimos que se haga un tipo de instalación o un tipo se dote de un tipo de equipamiento, pues al final el responsable máximo en caso de un siniestro y el primero que llaman a pedir explicaciones es a la empresa de ingeniería. Por tanto, como firma de ingeniería que hace recomendaciones y diseños, pues necesitamos tener ese respaldo, digamos, que sustente esas recomendaciones o esos diseños y esos cálculos que realizamos. Bien, ante la ausencia de ese estándar, dentro de nuestra compañía, pues tenemos una línea de investigación de incendio. No contamos con ningún tipo de fondos públicos, ni ayudas, ni nada, pero bueno, forma parte de nuestra línea de funcionamiento, de trabajo, y empezamos a investigarlo. Empezamos a investigar cuál era la situación eh, eh, a la cual nos estábamos enfrentando, es decir, cuáles son las características del incendio, a qué magnitud, ante qué enemigo nos estábamos enfrentando. Y dado que nosotros ya utilizábamos los modelos de dinámica de fluidos o las simulaciones de incendio para los estudios prestacionales, caracterizamos y creamos ese escenario de incendio para entender, bueno, pues cuál era la velocidad de crecimiento del fuego, qué temperaturas se alcanzaban, es decir, tomar algo de información para entender ante qué tipo de enemigo nos estábamos enfrentando, porque es diferente este enemigo al del vehículo de combustión. Eh, Además de hacer esos análisis bajo dinámica de fluidos, bajo simulaciones de incendio, utilizamos también el método FR6. O sea, todo análisis de riesgo tiene que estar sustentado por una metodología, no, digamos, intuiciones o nuestra sola experiencia, sino que utilizamos este método, es un método, el FR6 es un método que se utiliza para la calificación de eficiencia en seguridad contra incendios de un establecimiento existente, es una metodología que te permite valorar cuál es el nivel de solvencia que tiene ese establecimiento existente con lo que tiene ante una condición de incendio, y en función de esa evaluación que se realiza, pues se le otorga una nota, una calificación que se presenta, pues como veis aquí en la imagen, muy en la línea de las calificaciones de eficiencia, pues en otros ámbitos como energético, etcétera, etcétera, que está estructurada un poco en función de los niveles que utilizan las compañías aseguradoras, donde pues tenemos básicamente tres niveles. El más inferior, el D, es el no protegido. Luego tenemos el C y el B, que se corresponden. El C sería un nivel estándar de protección. Cuando hablamos de estándar, es un nivel normativo. Un nivel B corresponde a un nivel de eficiencia y un nivel A corresponde a un nivel que denominan HPR, que son los Highly Protected Risk, que son los riesgos altamente protegidos que aseguran compañías o que exigen compañías aseguradoras tipo FM, que a muchos os sonará. Bien, hicimos nuestro análisis bajo modelos, utilizamos este método, pero además, aprovechando que Lina pertenece o participa representando a España en distintos comités internacionales
europeos sobre temas de baterías y más, pertenece al comité, al CEN, al Comité Europeo de Normalización, pues eso nos da acceso a tener muchos estudios o que nos compartan estudios, investigaciones que están siendo desarrolladas por laboratorios y otras instituciones, ¿no? Y lo que hicimos fue estudiar, analizar qué investigaciones se han desarrollado a nivel laboratorios internacionales y qué conclusiones han sido las que han llegado. Los estudios más avanzados son los del DBI. El DBI es el instituto danés, donde, bueno, pues, como sabéis, bueno, pues los países nórdicos, Dinamarca, Suecia y Noruega, son los países donde la implantación del vehículo eléctrico, pues, es mucho más consistente, es donde primeramente se les plantearon esas problemáticas. Además, ellos tienen una serie de condiciones particulares en cuanto al trasiego de los vehículos, porque utilizan mucho ferries para atravesar esos fiordos y moverse entre las distintas zonas de sus países, y el sector naval, pues después de algunos siniestros que se habían producido, pues era muy reticente a que los vehículos eléctricos subieran a ese tipo de embarcaciones. Entonces, todo esto provocó pues toda una dinámica de análisis, evaluaciones, etcétera, etcétera. Y luego pues tenemos los típicos estudios pues a nivel europeo, de UL, de la NFPA y de Factory Mutual, ¿no? Bien, en cuanto a... Ese es el entorno para que un poco nos conozcáis y veáis quién hizo o de dónde ha salido esa iniciativa de analizar este riesgo. Pues nuestra compañía es una compañía que lleva 25 años desarrollando ingeniería y en el ámbito de contraincendios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Además, contamos con oficinas en América Latina, en México, en Colombia y en Perú. Y bueno, pues nos hemos ido especializando cada vez más en proyectos de alta complejidad técnica. Eh, Cuando hablamos, no es que los proyectos sean complejos técnicamente, sino que normalmente a empresas como nosotros recurren pues compañías donde el tipo de solución pues a veces no es la más estándar. En ese sentido, bueno, pues comentaros que ya hoy en el ámbito de las simulaciones prestacionales, a todos ya os es conocido que tanto el Código Técnico como el Reglamento de Establecimientos Industriales aceptan esta metodología de planteamiento de soluciones alternativas o equivalentes que vengan soportadas por estudios y simulaciones de incendio avanzadas. Bueno, nuestro primer proyecto en este ámbito, y que fue el primero en España, lo realizamos para el aeropuerto de Madrid-Barajas en la T4 y en la T4S. Es decir, que ya hace 20 años AENA ya nos vino con esta problemática. Oye, tenemos un aeropuerto en el que no podemos cumplir la normativa y necesitamos garantizar un estándar suficiente, y tenemos que tomar una serie de decisiones sobre temas de rociadores, de protección estructural, compartimentaciones, etcétera. Ahí ya, bueno, pues fue un poco nuestro bautizo en el ámbito de la prestacional. Desde entonces lo hemos ido, digamos, promoviendo, y hoy ya pues se ha consolidado como una herramienta válida y muy útil en el sector. En el tema, en otros ámbitos en los que hemos sido pues algo innovadores, fue pues por ejemplo en la introducción de los sistemas de cálculo hidráulico avanzado mediante software tipo pues Autospring. Estos software de sólidos inteligentes, que se llama, pues te permite hacer cálculos hidráulicos muy avanzados en redes complejas y optimizar el dimensionamiento de las instalaciones. Hasta entonces todos los cálculos hidráulicos
o no se hacían en muchos casos, en algunos casos, o en otros casos se hacían con el hash. Y el hash en aquella época, bueno, pues, y todavía, pues tiene muchas, muchas limitaciones. Entonces, bueno, pues siempre hemos ido, o hemos tratado de ir un poco, pues, trayendo, digamos, a España, pues lo que esa presencia que tenemos en asociaciones internacionales y lo que vamos viendo, pues consideramos que es interesante y que puede ayudarnos a todos a mejorar el estándar. Bien, entonces, bajo bajo esa visión de expertise, bajo esos análisis, digamos, realizados, donde nos focalizamos es en este área. Nos focalizamos en el área de carga de vehículos eléctricos como área delimitada. También tenemos otra guía, que fue la primera que sacamos, que es una guía para la protección de aparcamientos donde los vehículos eléctricos y su punto de carga se encuentran distribuidos de forma aleatoria. Y ese fue el caso que resolvimos para la sede del BBVA aquí en Madrid, en su aparcamiento, en su sede central. Es un aparcamiento de 93.000 metros cuadrados distribuido en 3 sótanos. Y en ese aparcamiento, pues teníamos vehículos eléctricos en todas las plantas. Y además, pues no había zonas delimitadas, porque, bueno, pues, los trabajadores que se compraban un coche eléctrico solicitaban a la compañía que les colocara el cargador y allí donde les tenían asignada la plaza, pues allí se ubicaba ese punto de carga, ¿no? Entonces ahí, bueno, ese proyecto ya está concluido y esa distribución aleatoria, bueno, pues la resolvimos con una serie de tecnologías y siguiendo el mismo proceso que hemos seguido para lo que es el área que llamamos delimitada, que es la más común en los aparcamientos. Y lo va a ser durante los próximos años. Durante los próximos años vamos a encontrar en centros comerciales, en hoteles, incluso pues en edificios de oficinas y aparcamientos públicos, áreas específicas delimitadas para los vehículos eléctricos. Entonces, aquí es donde, digamos, focalizamos todo el estudio, ¿no? Entonces, el proyecto CEPI, que es Zona Eléctrica Protegida de Incendios, como os decía, pues ha sido impulsado por nuestra compañía en respuesta a todas esas demandas que nos venían de clientes y del propio sector. Y el requerimiento era que fuera una propuesta de protección robusta, viable y sobre todo legalizable. Pero legalizable no en España, que pudiera, digamos, ser legalizable en cualquier país. Bajo esos criterios, pues comenzamos a trabajar. Porque sabéis que, bueno, pues a veces surgen soluciones milagrosas, surgen pócimas que resuelven y que apagan incendios de baterías eléctricas, y eso no es así. No hay ningún sistema de protección contra incendios en la actualidad a nivel internacional que apague el incendio de una batería eléctrica de un vehículo. Otra cosa son las baterías de elementos como pueden ser patinetes o las bicicletas y demás, que pudiera ser que sí, pero tampoco. O sea, el riesgo de reignición es altísimo. Entonces, no nos, a la hora de hacer ese análisis que os comentaba antes de cuál era la situación del mercado, de cuál era el riesgo, hemos valorado absolutamente todas las medidas de seguridad contra incendios que digamos, ofrecen al mercado, no solo en nuestro mercado, en España, sino también a nivel internacional. Y aquí en España, pues hemos visto soluciones bueno, pues conviene decir que no son legalizables. No son legalizables. Que funcionen o no, como os digo, todavía no hay un sistema de extinción, por tanto, no funciona.
En consecuencia, la protección contra incendios tiene que estar orientada a mitigar los efectos del incendio. Cuando hablamos de mitigar, hablamos de moderar, aplacar, disminuir o suavizar los efectos del incendio, porque asumimos que hoy por hoy no tenemos tecnología en el mercado para apagarlo. Por tanto, el sistema tiene que ser una protección suficiente, tiene que ser viable, tiene que ser legalizable y con el objetivo de mitigar los efectos del incendio, mejorando la seguridad de las personas, de la propia instalación y la intervención, la operatividad de la intervención de bomberos. Esos son los objetivos bajo los que se desarrolla este proyecto CEPI. Por tanto, una zona CEPI es una zona de contención de incendios de vehículos eléctricos. ¿Y cómo? Pues se ha logrado a través de un kit integrado por 4 sistemas que se componen, pues, primero, por una detección temprana, tiene que haber una sectorización del área, un control de los humos y una mitigación mediante agua nebulizada de baja presión. Luego os contaremos por qué agua nebulizada y por qué de baja presión. Y todos estos sistemas están gestionados a través de un PCM que integra y controla, pues, diversos parámetros de interacción entre estos sistemas, pero a su vez monitoriza la temperatura que hay dentro del recinto. Una vez que caen las cortinas, aquello se convierte en un local de riesgo y para dar soporte a esa intervención de bomberos también se supervisa y se informa en ese PCM de cuál es la temperatura que hay dentro del recinto, ¿vale? Para evitar, bueno, pues, que la apertura o el acceso al mismo, pues, pueda representar un riesgo adicional de un flashover o una situación parecida, ¿no? Luego este modelo, esta estrategia, bueno, pues está registrada como un modelo de utilidad ante la Oficina de Patentes, lo cual, bueno, pues queríamos dotarlo de no solo de un carácter innovador, sino que, bueno, pues fuera, digamos, un modelo exportable a otros países y dotándole de todos los parabienes, digamos, legales que se requieren. En cuanto a los sistemas, no, porque todos los sistemas se diseñan y calculan en base a la aplicación de normas UNE. También se puede hacer en base a NFPA, pero todo va diseñado utilizando un criterio y una norma vigente. Algunos nos han preguntado por qué se estructura esta guía a través de un kit de productos. Bueno, pues nuestra experiencia ante este tipo de intervenciones, ¿vale? Y después de analizar distintas problemáticas y que no todo vale, pues había que asegurar, pues, que las soluciones que se implementen sean las correctas, ¿no? De tal forma que ante la disparidad de productos, de prestaciones, de soluciones, de productos milagrosos que hay en el mercado, pues decidimos que esta solución y esta forma de proteger es eficiente si se hace con una serie de sistemas que se puedan, digamos, calcular y que pertenezcan a fabricantes, un, digamos, reconocido prestigio que nos aporte, pues, todas las certificaciones de producto, etcétera, etcétera, que podemos necesitar o vamos a necesitar después para legalizar esa instalación, ¿no? ¿Qué garantías ofrece una zona CEPI? Pues decimos que es sinónimo de seguridad, porque no solo cubre una serie de objetivos en la protección, sino que además cumple todas las normativas vigentes, tanto el código técnico, ahora lo veremos, como los códigos de diseño, en cuanto a o bien normas europeas o bien normas NFPA, y todos los productos tienen marcado CE. Por tanto, una zona CEPI aporta una reducción efectiva del riesgo de incendio en más del 97%. Cuando hablamos reducción del riesgo, no es reducción de la probabilidad de incendio, sino reducción de las consecuencias del incendio.
en más del 97%, reducimos o se reduce la exposición jurídica y de consecuencias en la continuidad de la actividad del aparcamiento, permite un cumplimiento normativo y facilita protección reputacional y facilita el respaldo de una compañía aseguradora o de la compañía aseguradora que tenga el cliente, y es la única referencia disponible para decisiones de inversión en PCI para aparcamientos. O sea, no existe, digamos, ninguna otra referencia. Todo lo demás, el único país que ahora mismo tiene muy avanzada su normativa son los holandeses, que en breve, digamos, posiblemente saquen una regulación. El resto de países está trabajando en ello, pero no se espera ninguna modificación normativa en 1 año o 2 años mínimo. Todos los temas de modificación normativa son tremendamente lentos. Y luego existe la falta de consenso. Entonces, esta guía entendemos que va a ayudar a establecer pues, una referencia, ¿vale? Hasta que tengamos esa referencia, esta puede ser la referencia válida. Cuando surjan esas normativas adecuadas a esta tipología de riesgo, lo que no vamos a encontrar es que pueden parecerse más o menos a este tipo de recomendaciones que hacemos aquí, pero el problema será, como se decía anteriormente, que las normas no tienen aplicación retroactiva. Es decir, se aplicará solo para los nuevos aparcamientos que se reformen sustancialmente o se construyan como nuevos. Y esta guía entendemos que seguirá de uso y aplicación para todo lo que es el entorno de aparcamientos existentes, que está acomodando este tipo de vehículos. Bien, vamos a ver en toda la parte de, cuando hablamos de seguridad contra incendios, la perspectiva normativa y aseguradora es obligado mirarlo. Por tanto, ese es uno de los análisis que os traslado ahora para que entendáis si pues hay que hacer, hay que protegerlo o no hay que protegerlo. Bien, las zonas de carga de vehículos eléctricos son un área de riesgo especial y como tal debe regularizarse normativamente. ¿Bajo qué normativa? El Código Técnico. Aunque el Código Técnico de la edificación no contempla, el Código Técnico es el único que regula el tema de uso-aparcamiento. Aunque no contempla las zonas de carga de vehículos eléctricos, lo que sí deja abierto, como todas las normas, es un concepto para su actualización en ámbitos que pudieran ir apareciendo con los años, ¿no? Y aquí lo tenemos. Entonces, aun cuando no contempla ese uso específico para carga de vehículos, sí considera su tratamiento como local de riesgo especial cuando se dan una serie de condiciones, que son estas. Cuando por la naturaleza del proceso que en el entorno se realiza, por la carga de fuego que contiene o por las características del riesgo que presenta, pueda suponer un incremento significativo del riesgo de incendio. Es decir, en aplicación del Código Técnico de la Edificación y dándose estas circunstancias, ese área de carga de vehículos eléctricos tiene que tratarse como un local de riesgo especial. Porque el riesgo de un incendio, el riesgo de un vehículo eléctrico es muy superior al de los vehículos de combustión. Por tanto, no legalizar esta zona en la práctica supone incumplir una ley de obligado cumplimiento. Y la ley que incumplimos es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es decir, ya estamos dentro del Código Técnico y que tenemos un riesgo que no tenemos protegido, pero es que además incumplimos una ley. Ya no es un real decreto. Una ley que obliga a la empresa a identificar y evaluar los riesgos derivados de esta tipología de instalaciones, que incorpora riesgos eléctricos, químicos, térmicos y de incendio,
que no son los previstos para el uso aparcamiento estándar. Porque como antes veíamos, el vehículo de combustión en estado de reposo estacionado, su riesgo de activación de incendio es muy, muy bajo. No así en el caso de los eléctricos. Entonces, evaluados dichos riesgos, la empresa está obligada a establecer medidas preventivas específicas y proporcionales, adoptando estrategias eficaces de control y mitigación. Y esos son los artículos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Pero, por otra parte, tenemos la vinculación con el seguro. El seguro nos ha asegurado un riesgo de incendio frente a una estadística de incendios en aparcamientos. Claro, esas estadísticas y esas pólizas contemplan el riesgo del aparcamiento solo con vehículos de combustión. Si ahora el riesgo es mayor, se puede producir un desajuste entre el riesgo asegurado y la realidad, por lo cual, en caso de un siniestro, puede comprometer el pago de la cobertura que correspondiera. Es decir, el acuerdo entre la compañía de seguros y el cliente o la empresa es un acuerdo en el cual, oye, si tienes este riesgo, si tienes este siniestro, yo te lo compenso económicamente, ¿vale? Pero claro, si me engañas y no me dices qué es lo que tienes, o lo que tienes no es lo que proporcional a las estadísticas o al riesgo que yo he medido, si tienes un siniestro, pues, evidentemente tengo todas las razones para no responder como debería. Esto ya también está sucediendo en otros ámbitos, como en el ámbito de las placas solares, en las cubiertas de combustibles de muchas industrias. Hay muchas industrias que su cubierta pues, es con un panel sándwich y sobre ese panel pues, se montan las placas solares. Hoy día casi todas las compañías de seguros o la mayoría de ellas, si el incendio tiene su origen en las placas solares y se, digamos, mete dentro de la industria, ese riesgo no está cubierto. Y ya, digamos, todos los clientes que tienen placas solares han recibido esa carta de las compañías de seguros. Lo mismo que no está cubierto, en la mayoría de los casos, el incendio de las placas solares, el coste, la cobertura del coste en caso de incendio. Pero el otro tema importante es este, es que si se te produce el incendio en las placas y se te pasa al interior de la nave, no tienes cobertura de seguro. Bien, estas son las, digamos, condiciones normativas que tenemos que tener presente. Cuando hablábamos de carga de fuego elevada, esto que hablábamos aquí, de aplicación del código técnico, los vehículos eléctricos tienen una carga de fuego elevada que, como veis aquí, puede ser del doble de la de un vehículo de combustión. Y fundamentalmente esa mayor carga de fuego viene por el tema de las baterías. Ya no solo por el comportamiento del incendio y la duración del incendio, sino por la propia carga de fuego que tienen las baterías, suponiendo que el resto es igual, ¿vale? En cuanto a tamaño, etcétera, etcétera. Ahí tenéis los datos de instituciones que informan de cuál es la diferencia de valores de carga de fuego, desde los 1500 a 2500 megajulios hasta 3000 a 6000 en el caso de los vehículos eléctricos. Como veis, un aparcamiento dimensionado para estos valores de carga de fuego no está preparado para estos valores de carga de fuego. Además, bueno, pues se producen otro tipo de riesgos específicos, las fugas térmicas, la toxicidad de los humos es muy superior a la de un vehículo de combustión, etc. ¿Y el por qué tienen? Bueno, pues en valores conservadores se habla de que las baterías de iones de litio representan más del 30% de la carga de fuego de un vehículo eléctrico.
Eso era antes. Estos datos no están del todo actualizados. Son datos que yo he obtenido del año 2022, porque de pronto aparecen informaciones y ya no vuelven a actualizarse, pero a nadie se nos escapa que cada vez los vehículos eléctricos incorporan baterías de mayor tamaño. Eso está haciendo que este porcentaje, hoy que se habla, cuando se hablaba del 30%, hoy estemos pensando que estamos más cerca del 50% que del 30%. Además, los vehículos eléctricos utilizan materiales más ligeros, sintéticos, que tienen pues, un alto poder calorífico, ¿no? Y luego, pues la reacción que se produce en la fuga térmica de la batería, pues hace que sea un incendio sostenido. Es decir, que las llamas, en el momento que aparecen, ahí continúan y ahí continúan, ¿no? Entonces, esto responde al planteamiento de que las baterías de iones de litio tienen un incendio que se denomina electroquímico, mientras que el de petróleo es orgánico. Esto influye mucho a la hora de determinar los sistemas de extinción de incendios. El agua, en su condición normal, para materiales orgánicos es muy eficiente, pero en entornos electroquímicos no es igualmente deficiente, ¿vale? Entonces, estos son parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de cuando algunos hablan, no, es que esto me paga. Sí, es que eso para un entorno, digamos, determinado puede ser muy eficaz, pero aunque el vehículo, digamos, simplemente cambiando las características del origen del incendio y de su sostenimiento, pues hace que lo que valga para un tipo para los vehículos de combustión no valga para los vehículos eléctricos. Y antes, al principio, cuando empezaban a implementarse todo el tema de los vehículos eléctricos, se hablaba de la instalación de sistemas de rociadores automáticos en todos los parkings. Esa es una cuestión ya muy, muy cuestionada. Si bien los rociadores automáticos para un incendio de un vehículo de combustión, es decir, origen orgánico, es adecuado, y, y la experiencia lo ha demostrado, para un incendio electroquímico no lo es. Por tanto, los rociadores, que fue como la primera salida de criterio en cuanto a cómo proteger los aparcamientos, está perdiendo adeptos, pero a marchas forzadas, muy a pesar de algunas instituciones y de algunos organismos que, bueno, pues son prodefensores netos del rociador. Para mí el rociador es el mejor sistema de protección contra incendios que existe, pero no es una pastilla que cure todos los males. Es decir, no vale para todo. Vale para muchos entornos, pero no para todo. Y sobre todo depende del objetivo, ¿vale? Si os paráis a pensar, el principio de funcionamiento de un rociador estándar, pues se basa en descargar agua en el entorno de donde tenemos el incendio, para humedeciendo todo lo que hay alrededor del incendio. Cuando éste llega a esa zona humedecida, pues no pueda continuar avanzando. Luego, el patrón de descarga de un rociador está diseñado para cumplir esta misión. Pues aproximadamente el 30-40% del agua se descarga sobre la zona que tienen las llamas, pero el resto, el 60%, depende ya del patrón de descarga, pero el 60-70% se descarga alrededor de donde están las llamas. Por tanto, en el caso de un coche, de un vehículo, descargamos un 30% del agua encima del vehículo y el 70% lo, digamos, descargamos en torno al vehículo. Por tanto, de todo el agua que descargamos, solo un tercio llega al vehículo. Pero es que encima las baterías están en la parte inferior y las baterías son estancas. ¿Cuánto de ese agua
que estamos descargando realmente está llegando o afectando a la mitigación o al efecto de control del incendio. Pues muy poquito. O sea, el rociador no está pensado para ese tipo de riesgos, ¿vale? Y sí, o sea, no es la solución más adecuada ni siquiera para aparcamientos, aunque vale, se acepta. Pero si esos aparcamientos tienen vehículos eléctricos, ya sí que no es aceptable. Tiene muchas carencias. Otras implicaciones que tienen los vehículos eléctricos son pues, una mayor duración y mayor temperatura del incendio. En este sentido, algunas normas, como las NFPA y FM, se han actualizado, porque las consideraciones de carga de fuego en las cuales se basan los criterios de protección actualmente de los garajes se basan en datos de los años 70. Y las cargas de fuego de los vehículos actuales, por su tamaño y por la prominencia del uso de plásticos, es un 30%, en torno a un 30% superior. Por tanto, hoy los aparcamientos diseñados en base a criterios hasta hace nada, o criterios vigentes, vamos a llamarlo así, están absolutamente desfasados. No, los criterios no son adecuados para el tipo de carga de fuego que tienen hoy los vehículos en general y tampoco, evidentemente, si sumamos la presencia de vehículos eléctricos. Es decir, hay un desfase normativo, digamos, tremendo. Luego, otro de las implicaciones de seguridad son los gases más tóxicos y explosivos que generan los vehículos eléctricos. En el caso de los vehículos de combustión son tóxicos, pero no son explosivos generalmente. Aquí sí tenemos ese riesgo de explosión de esos gases. Y luego, bueno, pues el riesgo de reignición, incluso después de apagado, y la necesidad de estrategias específicas de ventilación y de extinción. Bien, con todo este entorno, conociendo las características del incendio de un vehículo eléctrico y conociendo, bueno, pues todas esas implicaciones, ¿cuáles son las soluciones? Bien, primero, el objetivo que tenemos que cumplir con estas soluciones de protección contra incendios son alcanzar un control térmico del incendio. Debemos ser capaces de limitar las temperaturas del área a valores por debajo de los 400 grados centígrados y evitar la radiación térmica que genere el contagio del incendio pues, a otras instalaciones o a los vehículos adyacentes. Tenemos que gestionar de forma eficiente los humos y los gases del incendio para proteger no solo el aparcamiento, sino facilitar un entorno, digamos, de eficiencia para que los bomberos puedan intervenir. Tenemos que reducir la exposición térmica de la estructura, forjados y de instalaciones del aparcamiento, minimizar el impacto medioambiental y facilitar esas condiciones de intervención segura. Bien, para conseguir estos objetivos, ¿cuáles son los sistemas? Vale, vamos a ir por partes. Detección. En cuanto a todas las tecnologías disponibles en cuanto a detección, el sistema que se comporta de manera más eficaz y más recomendable son los detectores por aspiración de humos. Estos detectores no esperan a que el humo llegue al sensor, sino que están tomando muestras de ese aire y ya compañías como Securiton están incorporando no solo el detector láser que analiza el humo, las partículas de humo, sino que próximamente van a sacar productos que incorporan sensores que pueden detectar determinados gases. De todas formas, intervenir, o sea, la presencia de gases, los detectores de gases de combustión de las baterías,
se han demostrado muy poco eficientes, en general, salvo que sea un entorno muy controlado como un contenedor de baterías o una cosa así. En ambientes abiertos, donde hay corrientes de aire, etcétera, etcétera, no es una decisión, una solución eficiente. Los puntuales tampoco, digamos, son la mejor solución. O sea, por la misma razón. O sea, si tenemos que ganar tiempo, son estas tecnologías que hoy día pues tienen unas condiciones de precio muy aceptables, las que ofrecen el mayor nivel de seguridad, ¿vale? Y luego, pues este sistema tiene que ir conectado a una pequeña centralita que se le conecta a su vez pues un pulsador de alarma, un sistema de aviso, y desde esta centralita se llevan a cabo gestiones o información para gestiones de corte de tensión, etcétera, etcétera. Por tanto, sistema de detección por aspiración en la parte de detección electrónica. Cuando hablamos de extintores, vale, aquí algunos se va a sorprender. Esto que os muestro aquí, esta imagen, es el resultado de un estudio realizado por la empresa EV FireSafe. Esta es una compañía australiana financiada por el Departamento de Defensa que ha hecho o realiza estudios en este ámbito. Son estudios bastante serios, bastante bien documentados. Los podéis encontrar en Internet si entráis ahí en evfiresafe.com, creo que era. Y fijaros lo que dice. Los extintores de incendio para vehículos eléctricos pueden dar una falsa sensación de seguridad de que extinguirán un incendio en una batería de iones de litio, lo que pone a las personas en proximidad directa con gases, llamas y riesgo de exposición, o sea, de explosión. No tenemos conocimiento de ningún incidente real en el que se hayan utilizado con éxito los extintores para sofocar un incendio de batería de un vehículo eléctrico. Esto es lo que os decía, digamos, anteriormente. No hay ninguna tecnología que actualmente pueda extinguir de manera definitiva un incendio de una batería. Por tanto, los extintores como primera intervención, porque conoceréis los sistemas F500 y demás, bueno, pues hay distintas soluciones. ¿Qué ocurre? Como una primera intervención para crear esa capa, esa costra que crean los extintores que hablan para baterías de litio, te crean una capacidad de encapsulamiento, es una capacidad de encapsulamiento limitada, válida para baterías pequeñitas, no más allá pues, de la batería de un patinete o de una bicicleta o de un móvil, ¿vale? Más allá de eso, es muy complicado. Y incluso después de aplicar y descargar un extintor en un incendio de un patinete, esa batería puede volver, digamos, a reactivarse, ¿vale? Por tanto, como elemento de primera intervención para sostener y amortiguar la presencia de llamas, pues puede ser válido, no más allá, no más allá. Entonces, es bueno conocer esas limitaciones. Aún así, en nuestra guía recomendamos que en esas áreas, ¿vale? Para hacer una primera intervención, sí se disponga de extintores de F500 o del sistema EcoFire, ¿vale? Me da igual uno que otro, son ambas soluciones similares, convenientes, y mejor tener esto que tener un extintor de polvo. El extintor de polvo no sirve absolutamente para nada en ese tipo de riesgo. Estos sí que son mucho más eficientes. Además, en cuanto a sistemas manuales, pues tenemos que tener unas vías. Se recomienda que esas vías se les coloque, si son de 25, un racor de 45 para que en un momento determinado puedan ser utilizadas por bomberos. Debe haber hidrantes exteriores, tienen que estar localizados para que bueno, esos puedan alimentar los camiones de bomberos en caso de una intervención prolongada. Todo eso se identifica pues, en el proyecto de implantación de la guía CEPI.
Bien, en cuanto al porqué de la mitigación y el control mediante agua nebulizada de baja presión, lo mismo, aquí nos estamos basando en esos estudios que antes os comentaba, que llegaban claramente, el DBI llegaba, el Instituto Danés, y el ensayo realizado por Danfoss y Siemens, es decir, todos los estudios más detallados que se han hecho y más documentados, llegan a la conclusión de que lo que necesitamos para controlar, mitigar los efectos del incendio de baterías, de vehículos eléctricos, es utilizar boquillas de niebla, de agua nebulizada, para no para extinguir las llamas, sino para sofocar el incendio y mantenerlo controlado, ¿vale? Este es un poco el efecto. Sí. Las llamas, al descargar el agua nebulizada, pues evidentemente pues, se reducen, ¿vale? Con lo cual la temperatura del incendio pues también. Es el sistema recomendado por todos los fabricantes de vehículos eléctricos como sistema de extinción, no los rociadores, boquillas de niebla, y los bomberos. Bueno, como esto está hecho por el departamento, hablan de que la ventaja es que los bomberos son vistos por el público haciendo algo. Bueno, también esto tiene que ver porque existen unas lanzas que tienen distintas boquillas que se conectan a sus mangueras, y esa lanza la pueden meter debajo del coche, tiene 2 o 3 boquillas, y ese agua nebulizada la descargan en la parte inferior del vehículo. La única forma de supresión, no extinción, supresión de incendios, es sumergir el vehículo dentro de un contenedor de agua. Esa es la única forma de extinguir el incendio. La batería, aunque metamos el vehículo incendiándose, con la batería ardiendo dentro del contenedor, la batería sigue quemándose. Lo que ocurre que al estar rodeado de agua, pues las temperaturas, pues evidentemente se amortiguan completamente, y el humo pues queda atrapado dentro de ese agua. Pero el incendio, hasta que la batería no se agota, no, digamos, termina el proceso de combustión, ¿no? Y otra estrategia en cuanto a la extinción de incendios es dejar que la batería pues, se queme sola. Evidentemente esto en el exterior puede ser una solución aceptable, pero en un aparcamiento no es viable, o no es lo más viable. En cuanto a los sistemas de extinción, pensar, lo que hablábamos antes del tema de los rociadores y demás, que las celdas, los módulos de las baterías, están no solo en la parte inferior del vehículo, sino que tienen una clasificación IP, son absolutamente impermeables. Es decir, descargar agua para extinguir este tipo de incendios es inviable. La estrategia correcta es enfriar el entorno, no extinguir, enfriar el entorno con agua nebulizada. Esa es una conclusión ya en los distintos comités en los que participamos, donde ya es la solución, digamos, de consenso. En cuanto a los sistemas de extinción, a los sistemas automáticos de extinción, mitigación de incendio, como lo queréis llamar, de todos los posibles, pues gases no tienen capacidad, espumas tampoco, polvo tampoco, aerosoles tampoco, reducción de oxígeno tampoco. Nos quedaríamos entre rociadores, agua pulverizada y agua nebulizada tanto de alta como de baja presión. ¿Por qué hablamos de baja presión? Porque los sistemas de baja presión son más polivalentes que los sistemas de alta presión, e incluso, pues algo no, son más económicos por lo general. Estos sistemas, además, podemos hacerlos o instalarlos de forma standalone con un cilindro bueno, las temperaturas, las presiones a las que trabajan estos sistemas, estamos hablando a partir de 4 a un estándar de 8 bares,
cuando el agua nebulizada está trabajando a 30 bares. Aquí, en este tipo de instalaciones, podemos utilizar tubería convencional, como la que se utiliza para rociadores, y también tenemos la ventaja de que el agua no tiene que ser agua tratada. Podemos utilizar o bien un grupo eléctrico de presión, o podemos utilizar un cilindro de nitrógeno para conseguir esos 6-8 bares de presión que necesita esta boquilla. El agua la podemos tener en depósitos o conectar este sistema al sistema si el aparcamiento tiene un aljibe, lo podríamos conectar a ese aljibe, ¿vale? El agua nebulizada de alta presión, sabéis que tiene que utilizar agua pues, muy tratada, porque el tamaño de la gota es menor que el que utilizan los sistemas de baja, y entonces tiene que ser agua tratada, digamos, y vamos a llamarle muy limpia. Estos sistemas de baja presión son más polivalentes en ese ámbito, menos exigente, tanto en tema de tubería como presiones que manejan, como requerimientos de abastecimiento de agua. Por eso es la solución, digamos, que se ha estandarizado entre las dos posibles, siendo ambas válidas. Digamos, la polivalencia de este sistema para este tipo de aplicaciones es mayor. Como el área de los cargadores tiene que ser un área de riesgo especial, uno de los requisitos es que ese área se sectorice, tiene que estar sectorizada. Por tanto, la tecnología o la solución más conveniente es en ese frontal, pues utilizar cortinas desplegables. ¿Vale? Y por último, tenemos que utilizar como cuarto sistema un sistema de evacuación de humos. O sea, el incendio lo tenemos, si no lo vemos, va a ser muy difícil de apagar. Aparte de que el humo puede actuar, si tiene alta temperatura, como elemento propagador del incendio. No solo por su temperatura, sino porque arrastra elementos incandescentes. Aquí la intervención coordinada entre el sistema de evacuación de humos y el sistema de agua nebulizada, el agua nebulizada nos va a crear aquí una niebla. Esa niebla va a enfriar todo el recinto. Según los ensayos de los laboratorios, se garantiza que con agua nebulizada se limita la propagación del incendio de un vehículo al adyacente durante al menos 20 minutos. Es decir, esta es la capacidad de enfriamiento que tiene el agua nebulizada, que aun cuando el incendio continúe dentro del vehículo, al tener pocas llamas porque están sofocadas por el agua nebulizada, la combustión pues está siguiendo los bajos del vehículo, pero no se está trasladando o estamos evitando el incendio multivehículo. El sistema del agua nebulizada, además de controlar esa propagación del incendio, lo que nos está haciendo es enfriar estos humos a temperaturas por debajo de los 400 grados centígrados, de hecho bastante por debajo. ¿Y eso qué nos permite? Nos permite utilizar el sistema de extracción de humos que tiene el aparcamiento, ¿vale? Es decir, extraemos humos de esta zona que hemos creado como local de riesgo especial y comunicamos los humos extraídos con las conducciones existentes que tiene el aparcamiento. Si no las tuviera, pues habría que crearlo, obviamente, ¿no? Y luego estos extractores pues trabajan a temperaturas máximo de 600, pero lo óptimo son 400 grados centígrados. Por tanto, para que este sistema sea eficiente, necesitamos reducir esas temperaturas. Y la única forma es hacerlo con agua nebulizada. Con el rociador no las bajo. Por tanto, evacuar humo a temperaturas de 600, 700 grados, cuidado, porque se nos queman los ventiladores. Entonces, todas estas son cuestiones que están en debate ahora mismo para los aparcamientos existentes, porque hay soluciones que se han implementado, pero se han hecho
digamos, pocos análisis y estudios, y hoy contamos con tecnología de simulaciones que nos permite, dentro de un nivel de aproximación, sí tener mucha más información de la que teníamos antes a la hora de decidir sobre sistemas o el cálculo y dimensionamiento de esos sistemas. Bien, aun cuando no está indicado en la guía expresamente, ¿qué otras medidas se recomiendan pues que se implementen para esas áreas? Pues primero, una señalización en suelo desde la zona de local de riesgo especial que hemos creado hacia las salidas de emergencia, como desde la ruta de acceso de bomberos hasta esta zona. Porque la probabilidad de que nos quedemos a oscuras es muy alta, ¿vale? Y en esas situaciones de intervención es clave la identificación de dónde estamos o hacia dónde tenemos que ir para, sobre todo por parte de los bomberos, para hacer esa extinción, ¿no? También se recomienda pues, un refuerzo del alumbrado de emergencia durante la intervención en esa zona y luego una serie de dotaciones de bomberos que se han ido consolidando, ¿vale? Que son el uso de patines para poder desplazar el vehículo de entre donde se encuentra entre coches, pues a desplazarlo al vial para desde ahí pues, poderlo atacar de una forma más eficiente. Estas son las lanzas que os decía antes para los sistemas de agua nebulizada que se conectan a las mangueras. Estos son los cubetos para inmersión. No hace falta ir con un contenedor. O sea, hay este tipo de cubetos que ya sumerge la batería. Tiene una altura en torno a los 40 centímetros, 40-50 centímetros, y teniendo la batería sumergida, ya tenemos, bueno, pues controlado el incendio, porque lo demás que arda del incendio lo vamos a poder apagar sin problemas con agua. Pero lo que no podemos apagar con agua es el tema de la batería. El uso de las blankets, de las mantas ignífugas, inicialmente se estuvieron planteando, ahora NFPA ha lanzado, además esto es de hace muy poco tiempo, ha lanzado una advertencia de que el tapar este tipo de vehículos eléctricos con mantas ha hecho que en algunos casos al retirarlas se produzcan explosiones por la acumulación de ciertos vapores que son explosivos, como hablábamos antes. Es decir, las baterías de litio generan vapores explosivos que si se concentran aquí, al retirar la manta pueden producir digamos, explosiones y por tanto están en cuestión ahora mismo, aunque en su momento se planteaban no para extinguir el incendio, porque no lo extinguen, sino para, en ausencia de medidas de mitigación, poder, digamos, cubrir el vehículo para desplazarlo o moverlo y poder hacer una intervención en condiciones de mayor seguridad o en un área más segura. Nunca será un sistema de extinción. Vale, ¿cómo se implanta la guía CEPI? Bueno, pues hay, digamos, como proyecto o como ámbito de aplicación de la normativa, pues requiere pues, un proyecto. Toda intervención que se hace en seguridad contra incendios, toda instalación de nuevos sistemas de seguridad contra incendios requiere de un proyecto, independientemente del tamaño de la intervención. Eso está también regulado normativamente y daría para generar digamos, otro webinar, ¿no? Dentro de lo que es la parte de los diseños para CEPI, pues la empresa de ingeniería y diseño que hace esos proyectos es FireBasic, que es un área, una división nuestra de AssessFire, porque AssessFire tiene, como os contaba antes, pues otro tipo de perfiles de enfoque, digamos, de trabajos, y en cambio FireBasic sí que está centrada en este tipo de proyectos más sencillos, proyectos de colaboración con empresas instaladoras, es otro perfil de ingeniería, ¿vale?
Y lo que se realiza por parte de esa ingeniería, primero es una toma de datos en sitio. Ya hemos previsto que en muchos casos vamos a tener dificultades para encontrar o disponer de planos actualizados, planos en AutoCAD, etcétera, etcétera. Hoy se puede hacer esa toma de datos mediante una especie de analizadores láser, que lo colocamos en la zona, empieza a girar y crea una nube de puntos y nos crea un 3D de la zona. Y además con una precisión de láser. Esta es una solución para aquellos casos en los cuales no exista suficiente información o no esté actualizada. Esa información que nos obtiene el medidor láser en campo, colocado en un trípode, lo podemos ya importar y ya sobre ello pues hacemos el diseño y el cálculo, digamos, lo que es el proyecto. Luego viene la ejecución de la obra y Firebasic lo que participa es en las pruebas finales de comisionamiento o de aceptación y es quien lleva a cabo la legalización ante industria. Estas instalaciones hay que registrarlas en industria y una vez registradas se coloca en la zona la etiqueta CEPI. En cuanto a la parte de instalación, bueno, pues el proceso funciona de que, bueno, pues una vez que hemos hecho el diseño y el cálculo, pues envías información a los fabricantes envían pues las cortinas de los tamaños oportunos, el fabricante del agua nebulizada, las boquillas y el sistema en función de cómo va a funcionar o si va a ser con bomba eléctrica o va a ser con cilindro de nitrógeno, si nos vamos a conectar en un punto u otro, si dejamos una toma prevista para cometida de bomberos en el sistema de agua nebulizada. Es decir, bueno, hay toda una serie de posibles combinaciones que se generan, digamos, a los fabricantes para que a la empresa distribuidora pues, se lo manden como un kit. Luego, la empresa instaladora que realiza el montaje va a recibir pues, ese kit y, digamos, y el proyecto y las instrucciones de montaje. ¿Vale? Y lo mismo, para la empresa de mantenimiento, como hay que certificar esa instalación, la empresa de mantenimiento pues, va a tener el programa de mantenimiento recomendado. No solo, sabéis que siempre el mantenimiento, algunos se limitan al mantenimiento conforme a las tablas del RIPCI. Esto no es del todo correcto. Lo que realmente dicen las normas es que el mantenimiento se tiene que realizar según las recomendaciones del fabricante y como mínimo se tienen que realizar las operaciones del RIPCI. Por tanto, en este tipo de sistemas, bueno, pues se hace esa recomendación como fabricantes de qué tipo de mantenimiento es el que el sistema pues, se recomienda para ese tipo de sistema y la empresa mantenedora, pues a su cliente pues, le tiene que justificar que eso es lo que tiene que hacer. Vale, entonces, en cuanto al proyecto, sí comentaros que otras firmas de ingeniería pueden llevar a cabo el proyecto, no solo Firebasics, ¿vale? Pero en ese caso tenemos que hacer una revisión por pares, que se llama una peer review del diseño para garantizar pues, esos estándares técnicos y de seguridad establecidos, ¿no? Y ya para terminar, siempre hay que hablar, ¿y esto cuánto cuesta? Bueno, pues aquí os tengo un caso de éxito para un área de 9 unidades de vehículos eléctricos. Esto es un caso, digamos, particular, en otros puede haber pequeñas desviaciones según la complejidad o las particularidades del área, pero lo que nos encontraríamos es, pues hay un coste de la parte de ingeniería que viene siendo como el 5% del valor de la obra, hay unos costes de licencia de obra, hay que solicitar licencia, ¿vale?, al ayuntamiento y el promedio está en torno al 2%. El kit, en cuanto a lo que es producto, estaríamos hablando del sistema de detección, las cortinas, el agua nebulizada y el control de humos y el PCM, estaríamos hablando en torno a los 42.000 euros. Y el tema de instalación y otros elementos de pasiva, que en algunos casos, en este caso,
fueron necesarios, ascendieron a esto. Por tanto, estamos hablando que un entorno promedio estaría en torno a los 72.000 euros por redondear, ¿vale? Esto, si hacemos un análisis económico, el coste repercutido por plaza de vehículo eléctrico, por esta plaza, para un periodo de vida útil de 20 años, que es como se suelen hacer este tipo de estudios, estamos hablando, el coste es de un 1,8 euros día. Es decir, que en una hora que le cobren al del coche eléctrico, en ese día ya han recuperado, ya están amortizando la instalación de este sistema, ¿vale? Yo digo, y eso es un periodo de 20 años, incluyendo todos los costes de mantenimiento y todo. Es decir, es una solución viable, que era otro de los parámetros que se planteaba en su momento. También, a la hora de desarrollar esta guía, hemos tenido conversaciones con entidades financieras. Hay una compañía que es Grenke, no sé si alguno lo conocéis. Grenke es una empresa que hace renting tecnológico, es decir, que el cliente lo que es producto, no la parte de instalación, pero la parte de producto lo puede pagar por renting hasta en 7 años y en unas condiciones ventajosas. Bien, y esto es un poco digamos, el entorno en cuanto a las soluciones. Esta guía la tenéis disponible. Si queréis que os la hagamos llegar sin ningún tipo de compromiso, pues evidentemente no cobramos la guía, ¿vale? O sea, nuestro objetivo es que como ingeniería, pues aportar desde nuestro expertise a la sociedad, bueno, pues cómo creemos que debe desarrollarse este tipo de estándares que generan tanta inquietud y por tanto, bueno, pues todo lo que generamos lo hacemos de forma, digamos, gratuita. O sea, todo aquel que nos mande un email que quiera la guía, pues sin ningún problema y encantado se la hacemos llegar. Si tenéis dudas, si tenéis cuestiones y tal, pues lo mismo. O sea, lo que creo que tenemos que hacer desde el sector, ¿no? Es intentar cada uno desde su parcela tratar de subir, digamos, el nivel no solo de calidad de los trabajos, de las instalaciones, sino también en subir el nivel de exigencia. España, sí puedo deciros que a nivel de protección contra incendios, en comparación con el resto de Europa, estamos a la cola, incluso detrás de Portugal. Es decir, España no tiene un buen estándar. No es que no tenga buenas normas, a diferencia de otros muchos países. En España el problema es que tenemos, por ir con el símil, tenemos una ley de tráfico, pero no tenemos agentes de tráfico. O sea, prácticamente no se vigila. En los últimos años, desde la publicación del nuevo RIFCI en el 2000, entrada en vigor en el 2018, bueno, en los últimos años las OCAs sí han empezado un poco a incrementar ese nivel de concienciación de que, oye, o lo tienes o por esto no me vale. Pero, digamos, las OCAs ha habido de todo. OCAs que aprobaban instalaciones y sistemas sin ni siquiera pedir los planos y los cálculos. Entonces, eso es inviable. O sea, una OCA, digamos, una instalación contra incendios tiene que estar diseñada y calculada en base a unos criterios. Entonces, ¿cómo se puede validar una instalación sin comprobar que está calculada o bajo qué criterios está calculada? Bueno, estas cosas que en Europa, bueno, pues no se toleran, aquí se han venido tolerando, aunque cada vez eso pues, va evolucionando a mejor, ¿no? Y nada, señores, esto es un poco lo que os quería comentar y si queréis, tenéis alguna cuestión, pues encantado de atenderos. Bueno, continuamos con la sesión de preguntas. Justo, muchísimas gracias por tu intervención. Fue bastante
ilustrativa. Si tienen preguntas, por favor, pueden poner en participar o si quieren puedo comenzar con las preguntas que han ido llegando. ¿Alguno tiene ganas de participar? Bueno, entonces voy a hacer 2 o 3 preguntas de las que tenemos ya puestas sobre la mesa. La primera pregunta, ¿cuál es el proceso exacto para la legalización del sistema CEPI ante la administración local o autonómica? A ver, sí, el proceso es hacer un proyecto, o sea, hacer una toma de datos primero en el lugar, con esa toma de datos elaborar un proyecto o un diseño o una memoria técnica. Con ese proyecto en el ayuntamiento solicitar la licencia de obra. Hay ayuntamientos que no lo tienen en regularizado y que, bueno, pues puede haber diferente casuística, pero lo correcto es eso. Y es importante el tema de la licencia de obra porque si durante el montaje sucede algún tipo de accidente laboral o hay una inspección por parte de la autoridad, pues es una instalación que se está haciendo fuera de la legalidad. Todas las obras que tengan la consideración de obra mayor y es obra mayor no porque sea una gran intervención, sino porque todos los sistemas, la instalación de sistemas contra incendios toda la instalación de sistemas fijos contra incendios tiene la categoría de obra mayor, porque los reglamentos establecen que tienen que calcularse y diseñarse en base a unas normas, ¿no? Entonces, una vez solicitada la licencia, sí que no tenemos que esperar a que nos la concedan, ¿vale? Esto sí lo hemos hablado y lo hemos negociado muchas veces con los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque o sea, es viable arrancar el ejercicio de la obra con la presentación o la solicitud. A partir de ahí, pues es realizar el montaje. Cuando la obra termina, se comprueba que todo está correcto. La empresa instaladora emite su certificado de la instalación y ese certificado de la instalación más el contrato de mantenimiento junto con el certificado final de obra, el CFO, pues es lo que, y el proyecto, pues es lo que presentamos en industria para legalizar esas instalaciones. Perfecto. La segunda es, ¿se requiere una formación técnica específica o curso oficial para ejecutar la instalación y el mantenimiento del sistema CEPI? No, la formación, a ver, no específico, si son empresas instaladoras contra incendios, pues ya tienen ese reconocimiento para poder ejecutarlo. Nosotros sí que es verdad que recomendamos que cuando se instala un sistema de un determinado fabricante, que la empresa instaladora acredite la formación y el conocimiento del sistema que va a instalar. En este caso, nosotros lo que recomendamos es que si se va a instalar pues, unas cortinas, pues que sepan, hayan contactado con el fabricante, que les haya dado pues, un curso, unas charlas, donde les explique las particularidades de su sistema, como sobre el sistema de extracción de humos o como del sistema de agua nebulizada. Es decir, más que un curso o una formación específica, es una vinculación fabricante-instalador. Perfecto. La tercera pregunta, ¿se puede aplicar la solución CEPI en fases o, por ejemplo, solo en una parte del aparcamiento? ¿La norma y la aseguradora lo permite? A ver, claro, la aseguradora habría que ver cuál es, se puede, todo, las aseguradoras es negociable, todo. La cuestión es que si puede haber un compromiso de ejecución de las instalaciones pues en varias fases o pues en 2 o 3 años, si fuera muy gravoso para el cliente, ¿no? Pero lo que sí que habría que hacer desde el momento que se inicia el montaje, pues que la compañía de seguros refleje en la póliza
que si os sucediera algo allí, aunque la obra todavía no hubiera terminado, pues que asume el compromiso. Sí se puede ejecutar por fases, como cualquier obra contra incendios, pero no se obtendrá la etiqueta o el adhesivo, la pegatina de zona CEPI hasta que haya terminado todo el proceso. Perfecto. En términos de diseño, la zona CEPI debe ocupar una ubicación específica dentro del aparcamiento o puede adaptarse a diferentes configuraciones arquitectónicas. A ver, la guía CEPI está diseñada para conseguir que el área esté donde esté, se convierta en un área segura, en un local de riesgo especial, bajo esa consideración de local de riesgo especial, disponiendo de los medios adecuados, sea o genere pues, un entorno seguro. Seguro para los ocupantes del aparcamiento, seguro para las propias instalaciones del aparcamiento y seguro para la intervención de los bomberos. Entonces, en principio, claro, el nivel de exigencia de la guía CEPI no es menor. Ya estamos implementando sistemas de control de humos o sistemas de mitigación por agua nebulizada. Es decir, el estándar que se está alcanzando es muy alto, pero a la vez el mínimo y suficiente. Por tanto, puede estar en cualquier lugar del aparcamiento. Si se tiene que optar hoy por decidir dónde colocar esos puntos de carga, evidentemente, cuanto menos profundo, es decir, cuanto más hacia nivel de calle, pues estemos mejor, y cuanto más próximos a los accesos al aparcamiento, pues mejor. O sea, lo ideal es que las plazas de aparcamiento de vehículos eléctricos o esta zona esté lo más próximo a la entrada del aparcamiento y que esté pues en planta baja o un sótano -1 como máximo. Perfecto. Pues esas son las preguntas que tenemos hasta el momento. Les agradecemos a todos su asistencia. Les reiteramos que pueden escribirnos en caso de tener cualquier pregunta o sugerencia sobre la guía y se les enviará la guía también a través de correo electrónico y también la tendrán disponible en la Secretaría de la Asociación de AERNE. Bueno, que tengan muy feliz tarde y muchísimas gracias justo por tu intervención. Nada, gracias a todos vosotros. Un saludo. Chao. Un saludo, hasta luego.